Palabra de Dios, vamos a hablar de lo que el Señor tiene para nosotros. Que el Señor bendiga nuevamente a todos los que se están conectando. Poco a poco se irán conectando personas a la página de la iglesia y a las dos direcciones de Facebook que tenemos también, para escuchar la palabra de Dios. Queremos escuchar la palabra del Señor, queremos leer la palabra, queremos vivir la palabra, amén. Esta palabra tiene poder y como estamos diciendo últimamente, o como estoy diciendo, queremos escuchar la palabra para que la palabra nos infunda fuerza, para que la palabra infunda paz en nosotros, traiga consuelo, pero sobre todo para que transforme nuestra vida, amén. Diga, transforma mi vida, Señor. Porque yo me estoy dando cuenta que hay muchos de nosotros que tenemos a veces muchos años en la iglesia, otros a lo mejor no tantos, pero nuestra vida no ha sido transformada. No estamos cambiando, amén. Hay gente que no conoce la palabra, que la está conociendo, pero hay otros que la conocemos, pero nuestra vida todavía no ha sido afectada, amén. Y seguimos siendo como antes. Somos cristianos, somos salvos, somos creyentes, venimos a la iglesia, pero tenemos ese mal carácter, tenemos ese mal genio, tenemos esa mala manera de tratar, de responder, ¿sí? Tenemos esa mala manera de tener un carácter y una manifestación de vida para la gente que es destructiva en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo. No podemos ser. Yo he escuchado un dicho que yo soy enemigo de ese dicho. Y por ejemplo dice, una cosa es la iglesia y otra cosa es mi trabajo. No. Tú tienes que ser el mismo en la iglesia y tú tienes que ser el mismo en tu trabajo, y tú tienes que ser el mismo en tu casa, y tú tienes que ser el mismo en tu matrimonio. No puedes ser una persona aquí y otra persona allá, amén. No, tienes que ser la misma. Tú eres hijo de Dios en todos los lados, en todos los lugares. Amén. Dios está contigo siempre, en todo lugar. Y tú debes ser una persona íntegra, amén. Pero Dios debe transformar nuestra vida, amén. Dios debe transformar nuestros corazones. Y vamos a ver una de las cosas que son muy importantes en la Escritura. En la Biblia, por ejemplo, el tema de la oración se habla mucho. Y cuando vemos el ministerio de Jesús, sin lugar a duda nos muestra que Jesús era un hombre de oración, amén. Jesús era un hombre de oración. Vemos que a veces ellos pasaban ministrando, trabajando todo el día, yendo de aquí para allá y caminando. Y cuando llegaba la noche, en muchos lugares de la Biblia nos muestra, del Nuevo Testamento, de los Evangelios, que Jesús hacía algo. Se separaba y oraba. Y nos muestra en algunos lugares que a veces oraba toda la noche. Tremendo Jesús, amén. Jesús era un hombre de oración. Él es Dios, pero también es hombre. Pero en esta tierra Él operó como hombre. Cuando Él vino, Él operó como hombre, como nosotros, amén. Y en esa humanidad Él buscó a Dios. Y se la pasaba orando, amén. Se la pasaba orando. A pesar de todo, tratar con la gente es complicado. Y tratar con la gente te quita fuerzas. Y cuando más gente como Jesús, que la gente lo rodeaba, los discípulos y la gente, estaba encima de Él, uno queriendo sanidad, el otro queriendo que le dé una palabra de aliento, el otro queriendo que le dé revelación. Pero después Jesús oraba. Sin embargo, en la Biblia solamente tenemos 2 oraciones de Jesús. No tenemos más. Podríamos haber tenido muchas oraciones escritas de las oraciones que Jesús hizo, pero no tenemos muchas, solamente tenemos 2. Una, la que conocemos como el Padre Nuestro, ¿no? Esa oración. Y la otra, la que tenemos un capítulo entero, que es Juan 17, ¿sí? Tenemos 2 lugares donde nos habla de la oración de Jesús. Decimos que una es el Padre Nuestro y otra la de Juan 17. Son oraciones muy importantes, amén. Y vamos a ver esta oración muy importante de Juan 17.
Y no es solamente una oración, sino que es más que una oración, porque dice que era un ruego. Oración es una cosa y rogar es algo más profundo. Amén. Dice la palabra de Dios, mas no ruego, Juan 17:20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer, dice, en mí por la palabra de ellos. Está rogando, el Señor está orando, está ahí clamando, ¿no? Está ahí postrado en la presencia del Padre. Y Él dice, estoy rogando, pero no solamente por los que están ahora, sino estaba rogando por nosotros, amén, sino por los que han de creer, amén. Hace 2000 años ya Él estaba orando por nosotros. Y el versículo 21 nos dice para qué estaba orando y para qué estaba rogando. Dice para que todos sean uno. Mire para qué oraba y para qué rogaba y el propósito por qué se dejó esta oración. Porque el Señor estaba rogando y estaba clamando y pidiendo al Padre que usted y yo seamos uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Unidad, sí, unidad en la iglesia, unidad entre nosotros es poder para cambiar corazones, para cambiar vidas. Unidad entre los hermanos, entre las hermanas, unidad entre los grupos de trabajo, unidad en medio de la iglesia es el poder que va a transformar a la gente que está allí afuera, amén. Y hay un poder del diablo, maldito diablo, ¿sí? Que se levanta y que siempre caemos en la trampa para no vivir en esta unidad, pero Jesús estaba rogando y clamaba por unidad, ¿sí? Dice para que el mundo pueda creer, para que el mundo sepa que me enviaste. Y verso 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Se repite la palabra, ¿no? Así como nosotros somos unos. Verso 23, y aquí hay una clave, y aquí hay una palabra, aquí hay 3 palabras clave en el versículo 23. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean, y esta es la palabra clave, las 3 palabras clave, perfectos en unidad. ¿Cómo Dios quiere que nosotros seamos? ¿Cómo Dios quiere que seamos? Perfectos en unidad. Una unidad perfecta. ¿Será que eso es posible? ¿Será que podemos alcanzarlos? ¿Será que podemos vivir de esta manera? Algunos dicen amén, muy poquitos. Pero si el Señor oró y el Señor clamó y el Señor pidió, seguramente que lo podremos lograr, amén. El Señor quiere que nosotros vivamos en una unidad perfectas, dice perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. ¿Sí? Tremendo, esto es lo que Dios desea. Esta oración la podemos leer toda, ¿sí? Si lea en su casa, creo que es uno de los capítulos que tendríamos que leer siempre, porque realmente el ambiente donde Dios se mueve y el ambiente donde suceden las cosas y el ambiente donde está su presencia, lo que estuvimos cantando, y el ambiente donde suceden los milagros y el ambiente donde suceden todas las cosas gloriosas, sobrenaturales, es un ambiente de unidad, ¿sí? Pero el diablo trabaja para división, el diablo trabaja para aislarnos, el diablo ha trabajado con esto del COVID, ¿sí? Para separar a la iglesia, ¿sí? El otro día le dije algo de Estados Unidos y ahora la iglesia en España está sacando un cálculo que hay 30% de la iglesia que no ha vuelto a las iglesias. Un 30% de la gente de nuestras iglesias en España que no ha regresado. Amén. Eso es mucha gente, ¿sí? Que no está en la iglesia porque hemos sido atacados por esta enfermedad y mucha gente no ha vuelto. Y eso ha dividido y ha separado a la iglesia y la ha aislado. Pero hermanos, nosotros, la iglesia de Jesús, no ha sido llamada para vivir separada, para vivir alejada, para vivir cada uno en su cueva, por llamarlo así. Hay muchos lugares en la Biblia donde dice que los santos se escondieron en cuevas. No, Dios quiere que ustedes estemos juntos, que estemos unidos. Amén. Vamos a leer varias porciones de la Escritura.
Efesios capítulo 4, versículo 3. Efesios capítulo 4, versículo 3. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, 3, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícitos. Pablo le está hablando de muchas cosas que nos unen a la iglesia, a la iglesia de Jesús, y le dice que nuestra actitud como creyentes, como cristianos, debe ser solícitos, o sea, con toda la preocupación, que debe haber una carga en nosotros, debe haber una pasión, debe haber algo en nuestra vida de estar allí. ¿Por qué? Por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, porque somos un cuerpo, porque dentro de ese cuerpo hay un Espíritu, que es el Espíritu Santo, amén. Y ese Espíritu Santo es contristado cuando nosotros no vivimos en unidad, cuando nosotros no nos preocupamos por la unidad, cuando no hacemos y estamos en ese espíritu de trabajar por ella. Dice, también llamados en una misma esperanza, en nuestra vocación. Tenemos un Señor, hay cosas únicas que nos unen, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, amén. Y el versículo 3, si este versículo 3 nos dice a nosotros en esta mañana, y no solamente en esta mañana, sino siempre. Esto es para nosotros, para los que están en su casa, para los que van a escuchar el mensaje más tarde. Dios nos está hablando y nos está diciendo, pongan todo el esfuerzo, hagan todo el trabajo posible, procuren hacer todo lo que está a su alcance y aún más, para que seamos uno, para que estemos unidos, amén. ¿Sí? Unidos, y unidos de una manera buena, porque a veces estamos unidos, pero no estamos unidos en el espíritu correcto. Hay gente que se une a veces para lo malo, a veces hay gente que se une para hablar de otro, para criticar a otro, para hablar de cosas que no edifican, que no son buenas. Vamos a quebrantar y romper esa obra del diablo, amén. Alguno dice amén, diga amén, porque realmente no queremos reunirnos y juntarnos con gente para hablar de cosas que no son cosas que nos van a edificar, unidos. Por eso dice acá que la unidad debe ser en el Espíritu, amén. Dice solícito en guardar la unidad del Espíritu. Hay gente que está unida, pero está unida en la carne, y está unida con un espíritu equivocado. Todo lo que no es, o todo lo que no nos lleva a la unidad, hermanos, toda conversación que no nos lleva a la unidad, todo aquello que digamos que no esté dentro de ese ambiente, la unidad, está en un espíritu equivocado, por más correcto que nos parezca. ¿Me está escuchando? Por más correcto que nos parezca, si lo que estamos hablando y diciendo no nos lleva a estar más unidos, ese espíritu es un espíritu equivocado. Porque lo que vemos allí en Juan 17, la oración del Señor era para que seamos perfectos en unidad. Y el máximo apóstol de la iglesia nos habla acá en Efesios 4:3 y nos dice, ustedes deben estar, como digo, esforzándose, trabajando, procurando para que ustedes alcancen vivir en esta armonía entre ustedes. Tenemos que trabajar, hermanos, tenemos que esforzarnos, tenemos que romper todas aquellas obras del diablo que quiera separarnos, para que alcancemos la unidad, para que vivamos en unidad, para que vivamos en armonía. Esa fue la oración de Jesús, para que ellos sean como tú y como yo, que estamos unidos, que ellos sean como nosotros, para que el mundo crea, para que el mundo pueda recibirnos. La iglesia debe entender, hermanos, que no seremos de testimonios a este mundo si no vivimos en unidad. Cuando nosotros miramos esto, por ejemplo, en Hechos 2:1 y 2, en Hechos 2:1 y 2, vamos a ver que hay tres cosas que parecen iguales, pero son diferentes. Estos versículos los conocemos de memoria, en Hechos 2:1 y 2, ¿no? Porque hay tres cosas que parecen iguales: estar juntos, estar de acuerdo y estar unidos, ¿sí? Estar juntos, estar de acuerdo y estar unidos. Parecen iguales, pero son diferentes. Porque yo puedo estar juntos
¿sí? Pero puedo estar, por ejemplo ahora, ¿no? Acá estamos juntos. Juntos habla de lugar, ¿sí? Hablo de los que estamos en este lugar, amén. Estamos juntos porque estamos en el mismo lugar, es un lugar geográfico, que estamos reunidos, estamos juntos. Pero yo estoy sin dudarlos que hay muchos que no están de acuerdo aquí. Y sé que hay muchos de ustedes que no viven en unidad. Y muchos de los que están mirando, no sé, a través del internet, sé que también. Sé que no están de acuerdo y sé que no están en unidad. Pero nos parece lo mismo, pero no es lo mismo. Podemos estar juntos y podemos estar en total desacuerdo, ¿sí? Y podemos estar juntos y estar de acuerdo y aún no estar unidos. Porque a veces nos ponemos de acuerdo para algunas cosas, pero no estamos unidos. Pero Dios quiere que estemos juntos, que estemos de acuerdo y que estemos unidos. Esto es el deseo de Jesús, el deseo de Dios, el deseo de la palabra, el deseo del Espíritu Santo, amén. Y tenemos que buscar, porque este es el ambiente donde vamos a ver las cosas más grandes de Dios. Hermanos, vivimos en una Europa que hace siglos, yo el otro día lo dije y un hermano me escribió y me dijo, no, España tuvo avivamientos, y yo no quiero discutir por el Facebook con los hermanos, pero España no tiene avivamiento hace muchísimos siglos. Verdaderos avivamientos que quebranten no una iglesia, porque a veces hay avivamiento en una iglesia. Una cosa es que haya un avivamiento en una iglesia, una cosa es que haya avivamiento en algunas iglesias, ¿sí? Hubo un avivamiento entre nuestros hermanos de Filadelfia. Filadelfia recibió un gran avivamiento, pero afectó a la iglesia de Filadelfia. Hubo iglesias locales que han tenido, pero no avivamientos que hayan trastocado las naciones, trastocado un país, como ha pasado en muchos lugares de la historia de la iglesia, donde ha venido avivamiento, donde los países han sido tocados y cambiados por el poder de Dios. Hermanos, yo quiero que eso suceda. No sé si usted lo quiere. No sé si usted desea que venga un despertamiento, una sed y un hambre de Dios como nunca se vio. Y que esa gente que dice que es ateo y que no cree en nada sea conmovido por el poder de Dios. Porque suceden milagros, suceden cambios que nadie puede explicarlo. Y ellos al verlo van a caer delante de la gloria de Jesús. Y los que están fríos, los que están lejos, vuelven a la casa de Dios desesperados como el hijo pródigo, porque hay en la casa del Padre, hay fiesta. Sí, queremos que eso suceda, pero para que eso suceda debe pasar lo que está aquí. En Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos. ¿Cuántos estaban? Estaban todos. ¿Ve qué importante? Maldito COVID, que el diablo y el COVID se sequen en el nombre de Jesús, y la obra de Satanás y los demonios se sequen en el nombre de Jesús, como se secó aquella raíz de la higuera. Amén. Que quiere que estemos separados, un grupo acá, otro grupo allá, otro grupo que a través del internet. No, Dios quiere que estemos todos juntos. Amén. Que toda la iglesia esté reunida en un lugar. Damos gracias a Dios por los medios, damos gracias a Dios por la tecnología, pero el deseo de Dios no es, amén. Yo sé que hay cosas que usamos y las vamos a usar, pero Dios quiere que estemos todos, no que estemos algunos, y que estemos unánimes, y que estemos juntos. Las tres cosas, amén. En este lugar las tres cosas eran una realidad. La gente estaba, como dije, juntos, estaban de acuerdo y estaban unidos. Entonces viene lo que dice Hechos 2:2. Amén. Hechos 2:2. O sea, la más grande manifestación del poder de Dios, las más grandes cosas que el cielo tiene para nosotros, las más grandes cosas que Dios quiere para ti, están en este lugar, no están en nuestra soledad. Damos gracias a Dios porque hemos entendido algunos de nosotros que tenemos que buscar a Dios en nuestra intimidad. Algunos todavía no lo hacen. Y solamente el día que buscan a Dios es el día que vienen aquí. Tenemos que buscar a Dios en nuestra intimidad, en nuestras casas, en nuestra soledad, nosotros y Dios. Pero hermanos,
tiene que ir lo uno juntamente con lo otro. Y cuando estamos lo uno y lo otro, donde buscamos nuestra intimidad, pero estamos como familia, como cuerpo, como iglesia, estamos todos, estamos juntos, estamos de acuerdo y estamos unidos, entonces van a suceder cosas que nunca pensamos que podían pasar. Y vamos a alcanzar cosas que nunca pensamos que podíamos alcanzarlas. Y van a suceder cosas tremendas de parte de Dios. Yo quiero que esto suceda y no sé si usted quiere, pero es por eso que Jesús oraba y decía, te ruego, Padre, para que ellos entiendan que tienen que vivir en unidad. Y es por eso que Pablo dice, solícitos en guardar la unidad, sí, en el Espíritu, porque solamente en ese lugar vamos a alcanzar y vamos a llegar a ser esa iglesia que Dios quiere que seamos. ¿Será importante la unidad, hermanos? ¿Será importante la unidad? La unidad es importante, es sumamente importante. La unidad entre nosotros es sumamente importante. Y hermanos, debemos renunciar a todo aquello que no nos permite vivir en unidad. Aquí no se trata, cuando venimos a la iglesia de Jesús, aquí no se trata de ver quién es el más importante, de sobresalir entre los demás, de ver quién es el mejor. Aquí no se trata de eso. Todas esas cosas, hermanos, tienen que morir en nosotros. ¿Sí? Aquí no se trata de que yo sobresalga sobre mis hermanos. Eso no es de Dios. Eso es de la carne, de nuestra maldita carne pecadora, ¿sí? Rebelde a la obra de Dios. Aquí no se trata de eso. Aquí se trata de vivir la vida de Cristo, de vivir en humildad, de que Cristo sea exaltado, de que podamos mostrarnos amor entre nosotros y amor por la gente que está allá afuera. De eso se trata, amén. Aquí no se trata de quién está aquí o de quién no está o de quién puede ser mejor que otro. No, eso no es de Dios. Aquí se trata de que el Señor sea exaltado y de que todos nosotros vivamos como una familia unida para que Dios se glorifique. La unidad es importante, hermanos, la unidad es importante. La gente que quiere edificar, no sé si tú quieres, pero la gente que quiere edificar el reino de Dios, para esa gente la unidad es importante. Porque la gente que edifica el reino sabe que sin unidad no se puede edificar. ¿Sí? Y si tú eres una persona que quiere edificar el reino, vas a decir, Señor, la unidad para mí es importante. Por eso, hermanos, estamos en contra de todo aquello que divide, de todo aquello que separa. Quiero decirle, lo que nos separa no es de Dios. Si tú escuchas algo, si hay algo en tu mente, en tu corazón, o hay gente alrededor tuyo que quiere separarte de los hermanos, eso no es de Dios. La gente que realmente ama a Dios y que quiere edificar el reino, entiende que la unidad es sumamente importante. La gente que es sana de corazón también entiende que la unidad es importante. Hay gente que se alegra cuando pasan cosas malas. Se alegra cuando suceden cosas que traen daño. Y hablan de esas cosas. Fíjense que cuando a veces pasan cosas buenas, por ejemplo, creo que pasó la otra vez, ¿no? Que la Pati escribió en el grupo que ella tiene un problema de cáncer, ¿no? Y que estuvo muy quebrantada ella por ese tema, pero puso en el grupo de oración que con ese quebrantamiento que tenía, ella pidió oración y el día que pusimos las cartas esas que escribimos, una de sus peticiones, claro, tremenda, ¿no? Era que todos los estudios den negativo, le pedía al Señor, no. Y yo la vi, ella estaba muy quebrantada y seguramente Melanie también sabe que estaba en la casa con ella.
Y ella escribió que gracias a Dios le salió todo negativo. Amén, todo negativo. Ella escribió, estaba súper feliz, y agradecía a los hermanos, y agradecía al Señor. Y bueno, y a lo mejor nosotros de eso no hablamos. Pero cuando un hermano, por ejemplo, o alguien de la iglesia discute con otro hermano, o cuando alguien de la iglesia hace algo que no tiene que hacer, hay hermanos que comienzan a hablarlo. Porque no tenemos corazón sano, hermanos. Tenemos un corazón que está enfermo. Y tenemos que decir al Señor, Señor, sana mi corazón. Porque los que son sanos de corazón aman la unidad. Los que son sanos de corazón aman la armonía en la iglesia. Y por eso cuando sucede algo que no tiene que suceder, lo que hacemos en vez de hablarlo es doblar nuestras rodillas y pedirle al Señor que obre, que trabaje en los problemas. Sí hay problemas, sí hay situaciones complicadas, pero ¿qué hacemos? Doblamos nuestras rodillas y pedimos, Señor, obra, trabaja. Amén. La gente que, como digo, quiere edificar el reino, trabaja por la unidad, ama la unidad, es solícita, procura que los hermanos vivan en esa armonía. Amén. La gente que es sana de corazón ama la unidad. La gente que está creciendo. Tenemos que crecer, hermanos. Hay gente nueva entre nosotros. Hay gente muy nueva entre nosotros. Hay gente que ha aceptado a Jesús hace poco. Pero hay muchos de nosotros que tenemos muchos años en el Señor. Amén. Hay muchos de nosotros que tenemos más de... Yo creo que cuando una persona tiene ya 2 o 3 años, ya son varios años en el Señor. Y ya esa persona tiene que cambiar, no puede ser la misma. O sea, uno puede entender que una persona nueva tenga reacciones que no sean correctas, y lógicamente porque es nuevo, es un bebé en Cristo, amén. Y los nuevos que son bebé en Cristo, ¿qué van a hacer? ¿Un bebé qué hace? Come, ¿no? Hay que darle la mamá. Bueno, acá algunos que tienen bebé, yo tengo uno en casa, ¿sí? Que madre mía, hermano, ¿sí? Santo Jesús. Aleluya por mi Samuelito querido, amén. Tremendo, hermano. ¿Qué va a hacer? A veces los pelos se me paran así, hermano, ¿sí? Pero es un bebé, amén, ¿sí? Es un bebé. Los bebés hacen lo que... Y un niño hace lo que un niño tiene que hacer, amén. Pero no podemos ser siempre bebé y no podemos ser siempre niño, amén. Tenemos que crecer. Si usted me viera... qué sé yo, o viera, no sé, al Brian, que tiene 15 años, que está usando pañales todavía, usted diría, ¿qué problema? Pero no, yo sé que no, es un ejemplo, no te enojes, ¿no? No, pero usted diría, qué tremendo, 15 años y todavía con pañales el Brian. Es algo, no es normal. Y hay gente que tiene muchos años en la iglesia, pero sigue viviendo como un niño espiritual. No ha crecido, no ha avanzado, no ha aprovechado sus años en la iglesia. El tema no es los años que tengas en la iglesia. El tema es que aproveches los años que tienes en la iglesia. Amén. El tema es tu aprovechamiento de las cosas de Dios. Puedes pasar 15, 20, 30 años en la iglesia y ser un bebé espiritual que te haces encima, que tienen que cambiarte los pañales, que tienen que darte el biberón, que tienen que ocuparse de ti. Yo a veces me pongo mal con los hermanos. El pastor no me visita. Ustedes tampoco me visitan. Claro, ustedes tampoco me visitan. Hay algunos que nunca jamás me visitó. Me enfermé no sé cuántas veces y nadie me preguntó. Solito ahí con mi señora. ¿Sí? Y pasé un montón de cosas y nadie se preocupa. El pastor no me visita, el pastor no. Y ya gente de años, hermanos. Dígale al que está al lado tuyo, tienes que dejar de ser un bebé. Tienes que dejar de ser un niño. Tienes que crecer. Ya es tiempo de que crezca. Ya tienes muchos años para vivir como un bebé. Ya tienes muchos años para vivir como un niño. Ya tienes que avanzar y crecer en las cosas de Dios. Ya no es que te tienen que dar la papilla en la boca. Ya eres tú que tienes que ayudar a otro a comer. Ya eres tú que tienes que ayudar a otro a caminar con el Señor. Ya no tienes que estar pidiendo que te visiten. Tú tienes que visitar a otros. Tú tienes que ir a buscar a otros para que vengan ahora a Jesús. Discípulos que discipulan a otros. Amén. Los que crecen, hermanos, los que crecen van mostrando este espíritu de unidad.
Porque los que no crecen siempre están generando división, siempre están generando problemas. Y esto lo dice la palabra, no lo digo yo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. 1 Corintios 3, 1. Dice, se lo voy a leer rápido, 1 Corintios 3, 1 al 3, mientras lo tenemos en la pantalla. 1 Corintios 3, 1 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a niños, como a carnales, como a niños en Cristo. Fíjese, si no somos espirituales, ¿qué somos? Carnales. Y si somos carnales, somos niños en Cristo, amén. O sea que los niños en Cristo se ocupan de las cosas de la carne. El hermano no me saludó, la hermana me miró mal, es duro el pastor con la palabra, siempre exhortándonos, siempre demandando que tenemos que hacer, que tenemos que hacer. Y es claro que tenemos que hacer, hermano. ¿Para qué cree que el Señor nos llamó a su reino? Para trabajar, para servirle, amén. Lo que pasa es que como somos tan duros que no escuchamos la voz de Dios, 1000 veces Dios no tiene que decir las cosas, amén. Nadie dice nada. Como a carnales, como a niños en Cristo. Tremendo, dice, os di a beber leche y no comida sólida. Versículo 2, vianda, porque no erais capaces, ni sois capaces todavía, ¿sí? Porque aún sois carnales. Porque hay entre vosotros celos, contienda, disensiones. No soy carnales, andáis como hombres, ¿no? Gente que anda en esto, en contienda. Los niños, ¿no? O sea, yo como digo, bendigo que, y es una bendición tener a Matías y a Erika en casa, con los chicos, ¿no? Pero el Aaron con el Samuelito se agarran, hermanos, que se quieren matar. Los dos, uno más, sí. Y después se abrazan y se dan besos y juegan con su auto. Y después el otro le quiere sacar el ojo al otro porque se enoja. Eso muestra que ellos son niños, ¿sí? Los niños hacen esas cosas. Lo que dice acá, ustedes están siempre en esto, en celos, en contienda. Si alguien habla mal de otro, sí, no me diga. ¿En serio? Ya me parecía, ¿eh? Yo veía, sí. No era santo de mi devoción. Yo sabía que era así. Contiendas, cosas que quebrantan, que rompen la unidad. Por eso tenemos que crecer, hermanos, porque no podemos vivir de esta manera. Yo deseo que pasen los años y no estemos siempre con lo mismo. Dejen de pelearse. ¿Se acuerdan? Había uno de los hombres de Dios, uno de los Jacob, que a sus hijos le decían, dejen de pelearse. Porque sabía que siempre estaban peleando. Y creo que en la iglesia pasa mucho. Siempre estamos buscando cosas, hermanos. Renunciemos en el nombre de Jesús. Renunciemos. Tenemos que renunciar a estas cosas que leemos acá, a los celos. Tenemos que renunciar a las contiendas. Tenemos que renunciar a las disensiones. Y hermanos, esto hablando en todas las áreas de nuestra vida. Amén. En la iglesia, en nuestra casa. Amén. En nuestro matrimonio, con nuestros hijos. No podemos vivir así. Amén. Esta no es la manera de los hijos de Dios. Amén. No, los que crecen se mueven en otro espíritu, amén. O sea que ser niños espirituales es sinónimo de carnalidad, pero nosotros tenemos que crecer, porque no queremos vivir en estas cosas de los celos, las disensiones. Tenemos que ser diferentes, hermanos. Tenemos que ser hombres y mujeres de bendición para las personas, de bendición para nuestra familia, amén. Tenemos que encontrar nuestro propósito en Dios. Tengo muchas cosas que decir, pero voy a dejar de decir muchas cosas. Quiero avanzar y voy a mirar la hora. Tengo algunos aquí que luego me critican, hermanos. ¿De qué se ríen? Tengo algunos que me tienen con la hora allí. La división, la separación, meterse en este ambiente de contiendas es fácil. ¿Me está escuchando?
vivir en este ambiente del diablo, de la carne, de peleas, de siempre estar hablando de los hermanos, o a lo mejor no siempre, pero por ahí el diablo te quiere meter. Esto es fácil, ¿sí? Esto es fácil, ¿sí? Lo difícil es vivir en unidad. Es difícil vivir en unidad. ¿Sí o no? Es difícil vivir en unidad. Los que estamos casados, ¿no? Es difícil vivir en unidad, ¿no? ¿O no? ¿O es fácil vivir en unidad? Es difícil vivir en unidad. Hay que trabajar todos los días para vivir en armonía en una casa. ¿Sí o no? No es algo que, ya me casé. ¿Dónde está Juan Carlos y Andy? Andy está por ahí. Ya me casé con el vestido blanco y ahora, la boda y ya está. Ahora tenemos el hogar. No, hermano, ¿qué va a hacer? Ya vas a ver al otro día cuando... ¿No? Hay que trabajar mucho en una familia, en un hogar para vivir en unidad, ¿sí? Y hay que trabajar todos los días, ¿sí? No es que trabajaste 10 años y ya está, unidad ganada en el hogar. No, si al 10 años y al otro día no trabajaste, se te viene el castillo abajo. Sí, te dan con la escoba, con el mazo, con lo que sea. Te van a decir las peores palabras, lo que nunca quisiste escuchar. Sí, hay que trabajar muchísimo por la unidad. ¿De qué te ríes? Hay que trabajar muchísimo por la unidad. Pero un hogar puede estar en unidad, pero con mucho trabajo. Yo doy gracias a aquel matrimonio de muchos años. Yo tengo 33 años de casado, ¿no? Y yo doy gracias a Dios porque yo tengo unidad en mi familia. Tengo unidad en mi hogar. Pero seguramente mi esposa ha trabajado más que yo. Sí, yo he trabajado, pero hemos trabajado, los dos tenemos que trabajar para que haya unidad. Y algo que nos ha ayudado a trabajar en esta unidad es que estamos unidos primeramente en nuestro amor a Dios. Los que se van a casar, tienen que tener primeramente amor a Dios. ¿Sí? Cuando usted se va a casar, tiene que tener amor a Dios. Porque el amor a Dios es lo que le va a ayudar a tener un hogar unido. ¿Sí? Si en estos 33 años nosotros hemos podido vivir en unidad con mi esposa, es porque amamos a Dios. Porque ella ama a Dios tremendamente y porque yo también lo amo a Dios. Y también algo que nos ha ayudado a nosotros vivir en unidad es porque ella tiene un llamado de Dios y yo también tengo un llamado de Dios. Y para nosotros, Dios y el llamado han sido lo más importante de nuestra vida. ¿Me ha escuchado? Para nosotros dos, para mi esposa y para mí, lo más importante siempre ha sido Dios. Yo sé que si yo hablo con mi esposa y llego a decirle algo de Dios para que ella ponga a Dios en segundo o tercer lugar, yo ya voy perdido. ¿Sí? Mis hijos dicen, por ejemplo, cuando mamá va a la iglesia, olvídate de mamá, ya no aparece más en casa. ¿Sí? O cuando sale a visitar a alguien, y cuando salgo yo dirán lo mismo. ¿Sí? Porque para nosotros Dios y nuestro llamado siempre ha sido lo más importante. Y eso nos ha ayudado a mantenernos unidos siempre. A los que son solteros y que no tienen pareja, no se apuren para casarse. Hay gente que está desesperada por casarse. Los que se casan, cásense, ¿eh? Los que han puesto fecha se casan, ¿sí? Pero los que no, ¿sí? Los que están solteros, no te preocupes, ya llegará, amén. Preocúpate por amar a Dios. Preocúpate por tu llamado. Y ya llegará esa persona que Dios tiene para ti, amén. ¿Sí? Pero no te preocupes por casarte. Hay gente que por casarse se ha equivocado, porque ojo con quién te casas, porque si te casas y te casas equivocadamente, serás el hombre o la mujer de este mundo que tenga un corazón con mucho dolor, y luego Dios tendrá que trabajar mucho para sanar ese corazón, sea hombre o mujer, que se case con el hombre o la mujer equivocada. ¿Sí?
Tienes que casarte con el hombre o mujer que Dios quiere. Y tiene que ser un hombre o una mujer que ame a Dios y que ame el llamado al Señor. Entonces de esa manera siempre tendrás un hogar, si trabajas, ¿no? En unidad, amén. Queremos tener hogar en unidad, pero tenemos que trabajar mucho. Diga, tengo que trabajar mucho para vivir en unidad. Pero ¿cuántos están dispuestos a trabajar para vivir en unidad? Levante su mano los que están dispuestos a trabajar para vivir en unidad. Levántela alto para que se vea, hermano, para que vean todo, que hay gente dispuesta a trabajar para vivir en unidad, amén. En la iglesia, cierre sus ojos. Vamos a trabajar, Señor, dígaselo al Señor, vamos a trabajar mucho, Señor, pero vamos a lograr vivir en unidad en la iglesia, vivir en unidad, Señor, en mi casa, vivir en unidad en mi matrimonio, vivir a los hijos, que los hijos puedan vivir en unidad con sus padres y que los padres puedan vivir en unidad con sus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Oh, gloria a Dios. Hay una obra del diablo tremenda, hermanos, para que no vivamos en unidad, pero vamos a trabajar, ¿sí? Cuando nosotros vivimos en división, se activa, ¿sí?, el poder del diablo sobre nosotros. Cuando no vivimos en unidad, las tinieblas tienen poder sobre nosotros. El diablo tiene poder sobre nosotros. Pero cuando vivimos en unidad, entonces allí vemos las cosas más lindas de Dios en nuestra vida. Mateo 18, 19 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren. Mateo 18, 19. Hermanos, si vivimos en celos, en contiendas, en divisiones, la obra de las tinieblas se activa contra nosotros. Pero cuando vivimos juntos, unidos, de acuerdo, Dios viene a nuestra vida y el favor de Dios se manifiesta. Cuando nosotros, dice, nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa que le pedimos al Padre, nos será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, queremos avanzar, queremos ser una iglesia, una familia que avance. Amén, aparece alguno. Voy a preguntar de vuelta, ¿queremos ser una iglesia que avance? ¿Queremos ser una familia que avance? ¿Sí? Tenemos que trabajar en unidad. Por eso realmente yo admiro y bendigo a las iglesias que avanzan. Yo cuando veo que una iglesia que avanza, que conquista, que hace cosas, digo, gloria a Dios, Señor, gracias por estos pastores y gracias por esta iglesia. Y digo, Señor, dame eso que ellos tienen para que nosotros podamos lograrlo. Pero seguramente que una de las cosas que han logrado es que la iglesia está viviendo en unidad. Porque cuando hay unidad es muy fácil avanzar. ¿Sí? Es muy fácil avanzar. Ahora, cuando no hay unidad, ni en la iglesia, ni en la familia, entonces nunca avanzamos. Qué importante que es la unidad, hermanos. Qué importante que es que nos demos cuenta que el diablo tiene una artimaña o el diablo tiene una estrategia de que tú siempre vivas en celos, en contienda, en disensiones. El diablo quiere destruirnos y usa esta arma tremenda para dañar nuestra vida. Yo no sé si usted ha visto, pero a veces hay documentales acerca de la vida de los leones, por ejemplo. Y si usted ve, por ejemplo, una manada de, no importa de qué, vamos a poner una manada de ciervos o de cebras o de lo que usted quiera, ¿no? ¿Qué hacen los leones? ¿No? Ellos están mirando y están viendo cuál de las cebras o cuál de los ciervos está más separado del grupo. ¿Sí o no? ¿Lo ha visto? ¿Y a cuál ataca? ¿O a quiénes atacan el león? ¿Al grupo que está unido o a aquello que está separado? Sí, está mirando y cuando ve que hay uno que se separó, a ese van todos y bueno, muchos de esos animales mueren, ¿no? Entonces, esta es una artimaña, es una manera de obrar del enemigo para destruirnos, para llevarnos a veces a la muerte. A lo mejor no a la muerte física, pero sí a la muerte espiritual. Hay mucha gente que podría estar aquí, muchos hermanos, muchas personas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos caminado con tanta gente? ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí hemos caminado con tanta gente que hoy está tan lejos de Dios? Porque comenzaron lentamente a separarse.
lentamente a salir de esa unidad que es el lugar más seguro para los hijos de Dios. La unidad nos mantiene fuertes, nos mantiene seguros, nos vuelve invencibles, impenetrables. Cuando viene un tornado, cuando vienen esos tornados que azotan a veces algunos lugares del mundo, gracias a Dios que aquí donde vivimos nosotros no, pero uno de los grandes problemas cuando vienen tornados son los árboles que están solos. Porque si hay árboles, por ejemplo, que están en un grupo como en un bosque o en un lugar donde hay muchos árboles juntos, es difícil que el viento, el tornado los arranque. Pero ¿sabe cuando el tornado viene cuáles son los árboles más fáciles para arrancar? Los que están solos. Entonces la unidad, la comunión, el estar juntos, nos vuelve fuertes. El diablo viene contra nosotros, los demonios vienen contra nosotros, pero salen rechazados, salen huyendo, porque hay poder en la unidad y el diablo no puede contra un liderazgo unido, contra una iglesia unida, contra una familia unida, contra un matrimonio unido. El diablo nunca, nunca va a vencer a gente que vive en unidad. Por eso yo en este día les estoy hablando de algo que nos va a hacer victoriosos en este 2021 y en todos los años de nuestra vida. Si nosotros luchamos, somos solícitos, hablamos con el Señor y le decimos: Señor, tú oraste por la unidad y yo voy a responder a esa oración. Voy a vivir, Señor, en unidad. Unidad. Fuimos creados, hermanos, fuimos creados por Dios. Escuche, fuimos creados por Dios con esta necesidad. Dios nos creó. Dios no nos creó para vivir en soledad. Diga, Dios no me creó para vivir en soledad. A veces es bueno estar solo. Sí, es bueno estar solo, pero estar solo es una cosa y vivir en soledad es otra. Dios no nos creó para vivir en soledad. Cuando Dios creó, usted agarra Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y va a encontrar que Dios crea cosas, crea una cosa, crea otra cosa. Y cada vez que Dios crea algo, Dios dice algo: esto está bueno. Amén. Cada vez que Dios crea algo y Dios hace algo, Dios dice: esto está buenísimo. Y algunas veces, hasta 2 veces, dice: está bueno esto de crear cosas. Pero en el capítulo 1, 2 y 3, una vez dice: esto no está bueno. Allí está. Génesis 2:18. No es bueno que el hombre y la mujer estén solos. Dios miró en su creación, ya había creado todas las cosas, y Dios lo ve a Adán. Y cuando Dios lo ve a Adán en el paraíso, en medio de todo ese lugar un lugar maravilloso, algunos predicadores dicen esto, dicen que Adán estaba muy triste, estaba muy melancólico, lo estaba pasando mal. Yo creo que Adán estaba diciendo: estoy en el paraíso, estoy en el mejor lugar. Yo creo que él saltaba como los monos entre los árboles, como Tarzán. Estaba lo más feliz de lo feliz. No había mejor lugar en la creación ni en la mente de Dios, que Dios creó eso y lo llamó paraíso para poner a Adán ahí. Él estaba de lo mejor de lo mejor. Pero Dios mira a Adán, y Adán su mente es limitada, aunque era un ser maravilloso, su mente es limitada. Pero Dios, que entiende todas las cosas y que sabe lo mejor para nosotros, dice: esto no es bueno, porque yo tengo mucho más para Adán. Yo tengo mucho más para Adán. Y Adán no se puede quedar solo. Adán se tiene que procrear. Adán se tiene que multiplicar. Adán tiene que señorear. Y tiene que gobernar sobre todas las cosas. Porque por eso yo creé a Adán. No para que solamente esté contento, sino para que él gobierne. Y para que él sea Señor. Y para que todas las cosas les estén sujetas. Por eso no es bueno que él esté solo. Y solamente si le hago una compañera, y si él tiene hijos y familia y se multiplica, entonces allí él va a ser Señor de todo. Y por eso dijo: no es bueno. Y yo quiero decirle: no es bueno la soledad. No es bueno cuando tú escuchas a algo, a alguien, alguna voz del diablo, ese sonido de la serpiente que te dice: mejor quédate en casa.
Mejor evitas problemas. Mejor solo que mal acompañado. La voz de la hechicería, la brujería, la voz del diablo, maldito diablo, que quiere destruir la vida de la iglesia, la vida de los ministerios. Porque Dios tiene muchas cosas para ti. Te podría dejar solo en tu casa y bendecirte como lo podía haberlo dejado Adán. Pero Dios tiene más cosas que tú no sabes ni entiendes, pero eso solamente lo lograrás estando unido en el cuerpo de Cristo, unido a la iglesia. Por eso es tan importante esto que hacemos cada vez que estamos juntos. Porque es el lugar donde Dios viene a fortalecer nuestra vida, a capacitarnos, a darnos las armas que necesitamos para avanzar en el reino, para señorear, para sojuzgar. Hermanos, el diablo no teme a una persona. Puede ser hijo de Dios, puede tener ministerio, dones, puede tener lo que quiera. Pero si tú eres un solitario, si tú eres un hombre que vive solo, una mujer que vive sola, que quieres vivir aislada de la iglesia, aislado de los hombres y mujeres de Dios, el diablo te va a pasar por arriba. Te va a hacer muchísimo daño, pero muchísimo daño. Tú no vas a poder parar al diablo, ni yo ni nadie. Lo único que para al diablo se llama Dios. Y se llama la autoridad que Dios pone en la vida de los hombres y mujeres del reino. Por eso el diablo tenía miedo a Jesús. Y cuando Jesús llegaba a una parte dice, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? No, ¿por qué viniste? Y cuando veían a Pablo temblaban los demonios. Y cuando veían la sombra de Pedro, los diablos no podían estar, se tenían que ir. Porque la autoridad de Dios estaba en ellos. Y esa autoridad viene cuando estamos juntos, unidos como hermanos, unidos al pastor, a la pastora, unidos a los líderes, unidos en matrimonio. Cuando aquí hay hijos e hijas. No, yo sé, yo tengo acá a mi Brian. Este tiempo de estar con él ha sido maravilloso. Quiero agradecer a Dios por mi hijo más pequeño. Porque el tiempo anterior, por mi trabajo y por todo lo que vivía, no podía estar con él. Pero en este tiempo he podido estar con él. Ha sido tan bueno poder compartir con él. No sé si él puede decir lo mismo. Pero para mí ha sido maravilloso. Y yo creo que sí, porque él viene, me abraza, se cuelga, me besa. Y yo creo que hemos recuperado muchas cosas con él. Pero hermanos, tenemos que vivir en unidad. Vivir en unidad es vivir en autoridad, ¿sí? Por eso tienes que estar ligado a nosotros. Y si tú ves que yo no soy tu pastor, ni mi esposa es la pastora, busca una iglesia. Yo siempre les digo, ustedes no están aquí por obligación. Están aquí porque Dios los trajo. Y si este es su lugar, ustedes quédense aquí, ¿sí? Y si este no es su lugar, busquen la iglesia donde tienen que estar. Y busquen los pastores y únanse a ellos. Lo que no pueden hacer es estar en una iglesia un día. Hay gente que está en una iglesia un día, otra iglesia otro día. Un año aquí, un año allá. Eso no es de Dios. Usted tiene que estar en una iglesia y permanecer allí. Como una familia, ¿no? Como cuando yo me casé con mi señora hace 33 años, le dije que sí. Y mi hogar va a ser así hasta que yo me vaya con el Señor. Entonces, si este no es el lugar que tienes que estar, aunque me duela, búscate un lugar donde tienes que estar. Donde pero que sean hombres y mujeres de Dios, que amen a Dios, que tengan un hogar firme, que tengan hijos que están en la casa del Señor, donde tú veas que son pastores de testimonio, amén. No gente que no tiene testimonio, porque hay gente de Dios que sus hogares son un desastre, sus hijos son un desastre, entonces ese no es el lugar donde tiene que estar. Pero busca un lugar, pero tienes que estar unido, ¿me entiendes? Tienes que estar unidos, unidos entre nosotros, unidos al liderazgo, unidos en el matrimonio, unidos con nuestros hijos unidos a nosotros. Aquí hay muchos hijos, ¿no? Hijos, amen a sus padres. ¿Me están escuchando? Hijos, amen a sus padres. Y hijos, hagan lo que la Biblia dice, obedezcan a sus padres. La Biblia dice que tenemos que honrar a nuestros padres y tenemos que obedecer a nuestros padres, amén. Para que las cosas te vayan bien y sea de larga vida en esta tierra, amén. Y nosotros como padres enseñémosles a nuestros hijos que ellos tienen que obedecernos. Y enseñemos a nuestros hijos a obedecer también, amén. Si queremos lo mejor para ellos.
y vivamos en unidad. Ya terminamos, ¿sí? Todo lo que se divide, todo lo que no es unidad, va a fracasar. Todo lo que no es unidad va a fracasar. Un matrimonio que no es unido va a fracasar. Una iglesia que no es unida va a fracasar. Un ministerio que no es unido va a fracasar. Un grupo que no es unido va a fracasar. Una empresa que no es unida, todo lo que no es unido va a fracasar. Pero donde haya unidad, eso no fracasa. Por eso es tan importante la unidad, ¿sí? Gloria a Dios por esta palabra que estamos escuchando. Para mí es sumamente importante, ¿sí? Sumamente importante. Y ya termino, ¿sí? Vamos a mirar un versículo y con esto terminamos. Eclesiastés 4:12. Eclesiastés 4:12. Dice Eclesiastés 4:12, el poder de la unidad, hermanos. El poder que hay cuando nos unimos. Qué tremendo. Eclesiastés 4:12. La Biblia dice que hay, en Deuteronomio 32, dice que uno, si es valiente, ¿hay gente valiente aquí? Hay uno que es valiente y si hay otro uno que viene contra él, lo va a hacer huir. Puede ser que venga un demonio contra mí, pero si yo soy un hombre valiente, una mujer valiente, lo voy a hacer huir. Puede venir una enfermedad, puede venir un problema económico, puede venir un problema financiero, pero si yo soy valiente, dice en Deuteronomio 32, lo voy a hacer huir, amén. Pero dice luego que si ese uno se toma fuertemente de la mano de Dios, ese uno va a hacer huir a 1000. Dice que hay uno que puede hacer huir a 1000. Y hay hombres en la Biblia que han hecho huir a 1000. Eso es sobrenatural, diga, eso es sobrenatural. Eso lo puede hacer solamente Dios. Pero Dios lo puede hacer si usted se agarra fuertemente de Dios. Vive en unidad y entra a lo sobrenatural de Dios. Pero dice que 2 van a hacer huir a 10.000. Ya eso es lo sumo de lo sumo, ¿eh? Porque eso es lo que sucede cuando la iglesia vive en unidad. Suceden cosas tremendas. Dice, y si alguno prevaleciere contra otro, 2 le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompen pronto. Qué importante la unidad. Qué importante entender lo que estamos hablando. Hermano, la unidad no comienza. A veces, en este momento, yo creo que algunos piensan eso, ¿no? Bueno, a ver si Alfredo se da cuenta que esta palabra es para él, ¿no? Porque hay gente así que está escuchando y es como en el fútbol, ¿no? Les manda la pelota a otro, ¿no? Esta pelota es para este, no. La unidad no tiene que ver con otro. La unidad tiene que ver conmigo. Diga, la unidad tiene que ver conmigo. No tiene que ver con otro. Porque nosotros pensamos que la unidad tiene que ver con otro. La unidad comienza en ti. ¿Sí? Sea que hablemos como iglesia, ¿no? Porque cuando hay un problema en el matrimonio, la culpa siempre la tiene el otro, ¿no? ¿No es así? Ella tiene la culpa. Él tiene la culpa. Nunca, yo no encontré nunca, no sé si alguna vez a lo mejor sí, pero un matrimonio que viniera a mí y me diga, yo tengo la culpa. Esto pasó por mi culpa. ¿Sí? Debe haber mucha sinceridad para que un hombre o una mujer diga eso. Siempre la culpa la tiene ¿quién? El otro, ¿no? Nosotros nunca tenemos la culpa. La unidad, no le pegue. La unidad, ¿sí? Comienza en mí, amén. Diga, la unidad comienza en mí. La unidad comienza en mí, amén. No comienza en otro, ¿sí? Comienza en mí. ¿Y sabe dónde comienza la unidad? Aquí adentro, en nuestro corazón. Porque la unidad no es un sentimiento. Yo no estoy unido a mi esposa por sentimiento. Ya termino. Aunque yo tengo mucho sentimiento por mi esposa. Cuando era más joven estaba con mucho más sentimiento. Era una figurita cuando era. Pero yo no estoy, por eso se llama sentimiento. Porque a veces la gente está unida por el alma.
Pero nosotros tenemos que estar unidos por el Espíritu. Y yo tampoco soy el que era cuando era joven. Pero estamos unidos por amor a Dios, por amor al llamado. Sí, estamos unidos por una decisión de amarnos todos los días de nuestra vida. Y no importa, seguramente que nos vamos a arrugar como se arruga una uva cuando se seca. Pero igual seguiremos unidos, felices y contentos, porque tenemos una decisión todos los días de amarnos. Pero esta decisión comienza ¿dónde? En el corazón, ¿amén? Así que no responsabilices a otros. No responsabilices a otros si no vives en unidad. ¿Me escuchas? No responsabilices a otros. Es un tema totalmente tuyo. Si tú quieres vivir en unidad, solamente depende de ti. Tienes que comenzar por ti. Hay alguno que está mirándome muy serio. Señor, te agradecemos en esta mañana. Para mí, esta palabra es para mí. Y ojalá que los que estén en su casa digan, esta palabra también es para mí. Y los que estemos aquí sentados digan, también es para mí. Y Señor, que no sea una palabra simplemente que entre en nuestra mente, entre en nuestro intelecto, que digamos, yo conocía esta palabra o esto ha sido nuevo para mí, pero solamente queda en la mente. No, Señor, que pase a nuestro corazón y que transforme nuestras actitudes. Que dejemos de pelear, Señor, que dejemos de pelearnos, que renunciemos a discutir. Que haya cosas que digamos, yo voy a renunciar, no voy a permitir que esto entre más en mi vida, ¿no? Es como cuando un matrimonio, ¿no?, deja entrar en su vida la palabra divorcio. Y entonces el diablo comienza a trabajar sobre esa palabra. Y luego esa gente que un día se declaró amor por siempre, y esas personas que se amaban terminan lejos, con odios, con rencores, porque permitieron entrar algo del diablo en ellos. Pero en este día, Señor, renunciamos a toda palabra del diablo, división, celos, contiendas, peleas. Y en este momento, Señor, te pido que entre en nuestro corazón la palabra unidad, la palabra amor, la palabra armonía, Señor, y que podamos trabajar sobre ellos. En el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra. Que podamos vivirla, que podamos practicarla y que podamos verla entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que tengan una muy buena semana. Bendiciones a todos los que están en la casa. Que Dios les bendiga.